Usted no es de por aquí, ¿verdad? ¿De dónde viene? Perdón que no le quiera contestar, de verdad. Prefiero mantenerme en silencio, señor. Personas como tú son demasiado extrañas. ¿Sabes la historia del pueblo al que vas? ¿Qué? ¿Cómo sabe a qué pueblo voy? Todos caminan cerca de aquí, todos pasan por aquí y todos van al mismo pueblo. Te voy a contar una historia, hijo, y quiero que te quedes hasta el final de ella, porque puede que tú seas el próximo que la vea. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Solo quédate un momento aquí. ¿Está bien? Está bien. Era mi primera noche en este extraño y pequeño pueblo, inhóspito, tan alejado de todo que ningún mapa podría dar con su ubicación con exactitud. Era de aquellos pueblos antiguos, donde lo rústico seguía prevaleciendo en su infraestructura, también en su gente y sus costumbres. Estar aquí era como un viaje al pasado, cientos de años. La poca luz natural que quedaba anunciaba la pronta entrada del manto de la noche. Algunos de los escasos faroles que alumbraban el camino principal comenzaban a encenderse. Por ello, me di prisa para dar un recorrido por sus calles de terracería y reconocer algunos locales para hacer compras de enseres. Sin embargo, lo que debía ser una comunidad a prontas del descanso y el relajo del término del día mostraba todo lo contrario. Notaba en mi transitar a toda aquella gente exaltada, apresurada, caminando rápidamente hacia sus casas, con un apremio inquietante, como si algo fuese a suceder. Una mujer pasó a mi lado con sus hijos, casi como huyendo de algo o de alguien. Al pasar, me echó una extraña mirada mientras tironeaba a sus pequeños de los brazos para que aceleraran su transitar. Uno de ellos lloraba. En ese momento no pensé en nada en particular, pero solo me bastó avanzar unos cuantos metros para notar que efectivamente algo estaba sucediendo. Todos entraban a sus casas con aquella premura inquietante. Podía observar cómo todos cerraban sus ventanas con aquellas protecciones de madera que las ocultaban por completo. Algunas casas ponían gruesas cadenas a sus puertas. Todo esto me alertó de sobremanera, pues no lograba entender, hasta ese momento, el porqué el actuar de los pueblerinos. Doblé en el siguiente camino, donde al parecer se reunía la mayor parte del comercio del pueblo. La gran mayoría de los locales estaban ya cerrados, y los que no, comenzaban a bajar sus cortinas rápidamente. Tuve suerte y alcancé a entrar al más próximo para poder comprar algo de comer. Apenas puse un pie en el local, una anciana me atendió rápidamente preguntándome qué necesitaba, que estaba ya cerrando y debía apresurarme. Pan y algo de cecinas fue lo que logré encontrar a esas horas. Disculpe, señora, ¿puedo hacerle una pregunta? Me dirigí a la anciana con voz amable, intentando sociabilizar y presentarme de cierta forma como forastero que era. Dígame, ¿qué quiere saber? Con un rostro un poco amable, clavó sus ojos en mí mientras embolsaba mi compra. ¿Es habitual que cierren tan temprano los locales y que la gente acostumbra a resguardarse de igual forma?, pregunté. Sus ojos nuevamente se clavaron en mí. Esta vez su mirada fue más intensa, con total carencia de empatía. El silencio fue todo lo que obtuve por respuesta. Volvió a agachar su cabeza mientras buscaba el cambio para darme en su caja registradora. No quise insistir.
Entendí su silencio y tomé mi compra. Di las gracias y me di media vuelta. Fue ahí cuando por fin algo de información obtuve. No sé a lo que vino a nuestro pueblo, pero mientras esté aquí, no haga tantas preguntas. Solo le daré un consejo, joven. Cuando llegue la noche, no ande deambulando por ahí, menos en estos días. Donde quiera que esté hospedando, quédese ahí y no salga. No vaya a ser cosa que ella lo agarre por ahí y lo desaparezca. Vaya bienvenida que me han dado, pensaba mientras caminaba de regreso a la casa donde me hospedaba. Quizás quería asustarme y a estas personas no les gustan mucho los forasteros en sus tierras. Pensé, pero me vi caminando completamente solo de regreso. Las pocas almas de este pueblo yacían todas encerradas en sus casas, lo que me causó algo de miedo. Algo extraño me parecía todo esto. Caminé deprisa, por suerte. No estaba muy alejado de donde me hospedaba. Don Jacinto amablemente me había arrendado una habitación de su casa por la semana que estaría por estos lugares. Mi visita, por la cual no entraré en detalles, guardaba relación con un proyecto para obras de agua potable rural y sus factibilidades técnicas. Por tanto, mi estadía sería alrededor de una semana, sin pensar que toparía con días oscuros, aterradores y una experiencia de la cual solo recordar me da escalofríos. Una taza de café acompañó la amena conversación con don Jacinto. No vacilé en preguntar por la extraña actitud de la gente al llegar la noche. En un principio, y al igual que aquella anciana del almacén, me dio esa mirada inquietante, como casi si estuviese preguntando algo prohibido, algo de que nadie quería hablar. Hizo una larga pausa. El silencio se hizo incómodo. Luego, supe la verdad. Le contaré esto solo una vez y por favor no vuelva a preguntar o averiguar más. Es algo de lo que no se habla en este pueblo, expresó, con una voz de cierto desagrado en tener que contarme. Sin embargo, en sus ojos podía notar el miedo. En estas tierras hay enterrada una bruja maldita. Comenzó el relato mientras se persignaba asustado. Nadie sabe con certeza desde hace cuántos años, tampoco en dónde yace su podrido cuerpo. Se cree que está cerca del lecho del río, por lo que se cuenta de aquellos hombres valientes que alguna vez se atrevieron a buscar para quemarla en la hoguera. Lo cierto es que no descansa y sigue acechando, torturando a este pueblo, llevándose a los niños. Muchos pequeños han desaparecido a lo largo de la historia, desde siglos, sin ser nunca encontrados sus cuerpos. Si preguntan las familias del pueblo, muchos le harán saber con dolor que alguna vez perdieron a sus hijos. Mi padre decía que esto era el motivo de que todas las familias se acostumbraban a tener muchos hijos, de cierta forma para tolerar la pérdida de aquel que eligiera a la bruja para llevarse y consolarse con los que quedaban, casi transformándose en una costumbre, un ritual o en una ofrenda hacia esta demoníaca entidad. De esta forma, pensaban que dejaba en paz al pueblo por largos periodos, hasta que el hambre le volviese y saliera a satisfacerse. Con el paso del tiempo aprendimos a cuidar a nuestros hijos. Cuando el padre Román llegó y se inauguró en la parroquia, en parte también alejaron a esta entidad demoníaca. Todos corrieron a bautizar a sus hijos desde aquel momento, pues se decía que la bruja buscaba a aquellos bebés y niños sin este sacramento. Pese a ello y a lo largo de los años, sigue habiendo desapariciones. La familia Melipán fue la última en sufrir el acecho de la bruja. Se llevó a su bebé de 10 meses el año pasado, o al menos eso se dice.
Ellos viven cerca de aquel bosque donde nadie se atreve a entrar. Aquella historia me aterrorizó como nunca algo en mi vida. El rostro de don Jacinto, lleno de miedo y a la vez de tristeza, daba cuenta de que hablaba en serio, de que ocurría realmente tales aberraciones en este pueblo, que los acechaba una bruja demoníaca y horrenda. De aquel horrible relato había algo que no me quedaba claro. Vivían eternamente escondidos, huyendo al ocaso, despavoridos a sus casas. Me pregunté qué clase de vida podría tener esta gente así. Fue ahí cuando don Jacinto fue mucho más atrás en la historia, a cuando aquella bruja seguía con vida. Historia que venía de su padre y a la vez del padre de este, y quizás de cuántas generaciones atrás. No hay certeza de cuánto tuvo asentamiento aquella bruja en estas tierras. El mito o historia cuenta de una mujer algo mayor que apareció por el pueblo de la nada, sin un hogar establecido, sin familia y nadie a quien conociera su descendencia y procedencia. Se decía que vivía en el bosque, en alguna cueva oculta. Aquella mujer no trabajaba. Se dedicaba a vender hierbas recolectadas del mismo bosque y pedir limosnas como una pordiosera. En cada esquina aparecía a diario intentando vender sus productos y pidiendo ayuda con insistencia. Si bien esto molestaba a la gente, el ser ignorada fue lo que causó todo. Sin darnos cuenta, comenzó a maldecir a quienes no la ayudaban o ignoraban su presencia, tratándola con indiferencia, mirándola con repudio. De la noche a la mañana, algunas familias comenzaron a enfermar, algunos miembros gravemente encontrando incluso la muerte, mientras a otras comenzó a escasearles el alimento y sus tierras comenzaron a ser infértiles de la nada. Fue ahí cuando creció el rumor de que esta mujer era responsable, que tenía el poder de maldecir, pues lo hacía a viva voz por las calles en forma directa a las personas, que era una terrible bruja. Aquel rumor fue tanto que un día fue encarada por un tumulto de personas y expulsada a patadas de las calles. Incluso se dice que fue apaleada y tiraron en su rostro agua hervida, desterrándola hacia el bosque donde pertenecía, de donde salió. Aquel acto de valentía de la gente no quedó ahí. Poco a poco comenzaron a enfermar quienes participaron en este destierro, sufriendo pérdidas familiares. Aquellos estaban todos malditos y todo el pueblo comenzó a temerle a esta bruja. Ya nadie ni siquiera se atrevía a mencionarla. La parroquia se hizo pequeña para acoger a todos, a quienes buscaban en Dios mantenerse protegidos de la asquerosa bruja. Fue un día en pleno invierno cuando los hijos de una familia de aquella época llegaron a casa, con extrañas figuras hechas de rama de árboles, hojas y amarradas con telas extrañas. Aquellos hermanos venían del bosque. Habían pasado la tarde jugando en él, sin autorización de sus padres, quienes al regreso y horrorizados, encontraron en sus manos aquellas extrañas figuras. Pero no fue solo eso. En sus brazos y torsos, extraños dibujos hechos con algún ungüento extraño, negro y asqueroso, fueron tallados en sus cuerpecitos. Asustados, los pequeños confesaron haberse encontrado con una extraña mujer, quien les dio frutas y los convidó a jugar con estos extraños regalos, obligándolos a llevarlos a casa y esconderlos en algún rincón sin decirle a sus padres. Al día siguiente ambos se enfermaron gravemente de sus pulmones. Fue ahí cuando se desató la ira, pero también el terror absoluto en la gente. Las reuniones no se hicieron esperar. La parroquia fue el lugar escogido.
El padre Román sería muy sabio en sus consejos respecto a qué se debía hacer. Sin embargo, la mayoría concordaba que debían dar muerte a la bruja, quemarla. Pero el problema radicaba que nadie se atrevía voluntariamente a ir en su casa. Todos temían las maldiciones presenciadas y vividas en carne propia de quienes osaron atentar contra ella. Fue así como un grupo de granjeros valientes y voluntarios armados con sus herramientas de trabajo se internaron en aquel bosque a darle caza. Fue un mes de julio, durante una semana completa que aquellos granjeros durante día y noche buscaron incesantemente a la bruja y aquella cueva donde se decía que vivía. Fue al sexto día, casi al caer la noche y bajo una torrencial lluvia cuando dieron con ella, escondida y agazapada. Lo que se cuenta del desenlace es confuso y a través del tiempo se tergiversa la historia. Solo uno de aquellos valientes hombres pudo salir de aquel bosque arrastrándose, agonizando, ensangrentado y con su cuerpo lacerado por completo, con parte de sus intestinos fuera y con sus ropas rasgadas, lleno de lodo y sangre, con un rostro con un pavor indescriptible. Pero lo más horrendo era que faltaban sus ojos. Solo 2 hoyos negros oscuros y ensangrentados quedaban. Se dice que solo alcanzó a vivir un día durante el cual, y dentro de su estado pudo balbucear parte de lo que sucedió y qué es lo que se cuenta. Habían intentado quemarla aquella noche, pero el clima impedía cualquier intención de prender fuego. La colgaron en un árbol, luego de darle una paliza para tal, pero solo alcanzaron a arder sus piernas. Sus alaridos eran horribles y se ahogaban en el bosque. Al no poder arder fue bajada y golpeada brutalmente con horquillas, palas, hachas y tridentes, hasta dejarla en agonía. Luego cavaron como pudieron una improvisada tumba, lo más profunda que se pudo, para luego apedrearla con ella dentro. Vaciarle toda la tierra y lodo encima, viva, mientras en su agonía maldecía en dialectos extraños, satánicos, invocando quizá al mismísimo diablo. Los gritos en su agonía fueron impulsados desde bajo la tierra, con tal fuerza que esta misma se levantaba con ellos, como si respirara aquel pedazo de suelo. Ninguno se movió de aquel lugar hasta tener la certeza de que esa mujer estaba muerta. Sin embargo, nunca pudieron salir de aquel bosque maldito. Intentaron infructuosamente, pero daban vueltas en círculos. Aquella bruja los había maldecido y la locura se apoderó de ellos. Mientras desesperadamente intentaban salir de aquel lugar, aquella bruja se les aparecía a su lado, o al frente, de la nada. Utilizando sus herramientas y armas intentaban defenderse y golpearla, pero no era ella. El mal se les había metido dentro de sus cabezas y estaban alucinando, creyendo que su propio compañero era la bruja, asesinándose entre ellos en un estado de locura total. Malherido y agonizante, solo uno de ellos logró llegar al pueblo, como si la bruja lo hubiese permitido para así contar lo sucedido, para sembrar el miedo eterno entre los habitantes y hacerles saber de su poder y que los acecharía por siempre. Esta es la historia o mito que por generaciones ha sido parte de este pueblo. Es por ello por lo que cada año durante esta semana de julio, tiempo en el que agonizó en su tumba, puede salir de esta a cobrar venganza, a llevarse a nuestros hijos. Es el pago por aquello que le hicimos. Muchos han ido tras su tumba para intentar sacar su cuerpo y quemarlo, acabando con la maldición, pero nadie ha podido dar con aquel lugar. Tampoco son muchos los que se atreven a pisar aquel sector del bosque. Preferimos encerrarnos en casa durante estos días, cerrar puertas y ventanas con protecciones y cobijar a nuestros hijos durante la noche, cerrar los ojos y rezar. Rezar toda la noche mientras escuchan sus gritos desde el bosque.
sus pasos por los techos y su presencia por las calles de madrugada esperando no se lleve a nadie. Hoy es la primera noche de 6 y es hora de acostarnos y rezar. Concluyó con ello don Jacinto tal escabroso relato. Vaya historia tiene este pueblo, pensé mientras intentaba conciliar el sueño. Cada pueblo por estos lejanos lugares tiene sus historias, tradiciones. No sería más que eso. Pero cuando el silencio ensordecedor de la noche se interrumpió con horrendos gritos, dejándome sentado en la cama, comencé a creer en todo esto. Aquellos lamentos duraron horas y con el paso de estas se sentían cada vez más cerca, como afuera de las casas. Intenté acercarme a la ventana, pero las protecciones que me impedían observar hacia afuera. Aquellos lamentos se transformaron en risas macabras, horrendas, casi diabólicas. Iban y venían, a veces cerca, en momentos muy a lo lejos. Casi no pude dormir. Me levanté muy temprano al día siguiente. Tenía la primera junta en terreno con algunos ingenieros que se harían presentes por el trabajo por el cual había venido. Al salir de casa, un grupo de personas llamó mi atención. Unas cuantas casas más hacia el norte, un tumulto de mujeres y hombres se reunían frente a una de las casas mientras algunos hombres sobre el techo realizaban lo que al parecer eran reparaciones. No pude aguantar la curiosidad y me acerqué antes de irme a mi cita. Don Jacinto era parte de la aglomeración. Al verme, me levantó la mano. Buenos días. ¿Hoy comienza su trabajo? Así es, don Jacinto. ¿Pasó algo acá? ¿Están todos reunidos? Pregunté con curiosidad y en voz baja para no tratar de ser entrometido para el resto. Intentó llevarse al hijo de doña Claudia. Casi logró entrar por el techo. Gracias a Dios no logró su cometido. Tragué saliva y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella mujer abrazaba a su hijo fuertemente mientras el padre Román le daba consuelo y atención. Su cara de miedo y desazón lo decía todo. Fue ahí que supe que se vendrían días oscuros, siniestros, que tal vez presenciaría cosas que pocos han visto en su vida. Toparse con una verdadera bruja.